Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, agradecerles la asistencia a esta conferencia de violencia de género, a violencia sobre la mujer, aspectos introducidos por el nuevo Pacto de Estado, que es una ponencia a cargo de don Esteban Rondón Mata, a quien tengo el placer de presentarles. Don Esteban Rondón Mata es un reconocido magistrado y jurista, nacido y criado en nuestra ciudad. Su devenir profesional está fortalecido por innumerables distinciones, premios, participaciones en ponencias, seminarios, conferencias, congresos y jornadas, cuya enumeración y cita serían evidenciar la brillante carrera de su ejercicio y destacar, si nos cabe, la calidad humana del magistrado, cuya sensibilización y actitud de entrega con la materia que nos ocupa siempre llega a sorprender cuando proviene de las instituciones judiciales. Su juventud afianza la entrega tan generosa que sin duda alguna se refleja en la relación de proyectos y logros evidenciados. La ponencia que hoy nos ofrece se enmarca dentro de los actos que ofrece la Delegación de Igualdad y Diversidad para el reconocimiento del día 25 de noviembre. Ocupa en nuestro programa un lugar de honor dentro de dichas actividades y así le queremos agradecer su tiempo y su disponibilidad para con este ayuntamiento. La ponencia que nos ofrecerá parte del compromiso asumido por los miembros de la carrera judicial de prevenir, sensibilizar y poner de relieve los mecanismos previstos en nuestro ordenamiento jurídico en la lucha contra la violencia de género. Del mismo modo, se hará un examen de la legislación vigente, así como de aspectos prácticos, tales como tramitación procesal de las diligencias urgentes, derechos de las víctimas, planes de actuación, pruebas a practicar, instrumentos de protección de las víctimas, resolución de posibles cuestiones de competencia, entre otras, que se pueden producir tanto en el ámbito de la abogacía como en el ámbito de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Recientemente, como saben, se han producido reformas muy importantes en la materia de violencia de género y todas ellas serán objeto en esta ponencia de análisis y examen. Y sin más, y agradeciendo una vez más su generosidad, cedo la palabra a don Esteban Rondón. Bueno, muy buenas tardes a todos los asistentes. En primer lugar, quisiera agradecer a la concejal delegada de la Delegación de Servicios Sociales, Igualdad y Diversidad, doña Isabel Pintado, las cariñosas y cálidas palabras que ha expresado sobre mi persona. En segundo lugar, quiero expresar mi agradecimiento y gratitud al excelentísimo Ayuntamiento de Marbella a través de la Delegación de Servicios Sociales, Igualdad y Diversidad por haber tenido a bien invitarme para participar en esta jornada que en esta semana estamos celebrando con motivo de la lucha contra la violencia de género. Los poderes públicos y entre ellos los ayuntamientos, en tanto administración pública más cercana a los ciudadanos, son fundamentales para la sensibilización y la prevención en la violencia que se ejerce sobre las mujeres. En este sentido, es esencial el que los ayuntamientos asuman el compromiso de concienciar y sensibilizar sobre este problema que existe en nuestra sociedad y han de poner instrumentos para llevar a cabo y materializar dicho compromiso. Compromiso que no solamente ha de llevarse a cabo durante esta semana, en la que conmemoramos el Día Internacional el próximo 25 de noviembre en la lucha contra la violencia de género, sino que ese compromiso ha de prolongarse, ha de dilatarse a lo largo de todo el año, puesto que las víctimas de violencia de género lo son a lo largo de todos los 365 días que constituyen el año. Al respecto, me consta que este ayuntamiento, que el Ayuntamiento de Marbella, lleva a cabo tal acción dilatada a lo largo de todo el año, por lo que reconozco y agradezco como juez de violencia sobre la mujer esa labor que desarrollan para erradicar esta lacra social que, por desgracia, soportamos en nuestra sociedad. Dicho lo anterior, y tal y como diría Paco Umbral, yo vengo aquí a hablar de mi libro, y en mi caso vengo a tratar un tema de gran actualidad y de gran calado en nuestra sociedad, como es la violencia de género.
Esa lacra social, ese terrorismo doméstico que año tras año deja tras de sí a numerosas víctimas por los daños colaterales que ello implica para su familia. Fíjense en un dato: desde que se están elaborando estadísticas en materia de violencia de género, desde el año enero del año 2003, van fallecidas 971, contando la de hoy, mujeres a manos de sus maltratadores, 46 en lo que va de año 2018. Si esos datos los comparamos con las víctimas que murieron a manos de la banda terrorista ETA durante los casi 40 años en los que dicho grupo criminal estuvo operativo en nuestro país, las víctimas ascendieron a casi 800. Podrán comprobar el alcance, la gravedad y la importancia que tiene la violencia de género en nuestro país. La violencia de género no es un fenómeno propio de la sociedad española ni tampoco es un fenómeno propio de la sociedad actual, sino que es un fenómeno que va implícito en la propia esencia de la familia. Así, cuando allá por el Paleolítico se empezó a configurar el grupo humano, el grupo social, en torno a la familia, se produjo una distribución de roles, de tal manera que el hombre asumía como función principal el cultivo, la recolección y la caza, mientras que la mujer se encargaría del cuidado y atención de la familia, así como la procreación. Esos roles se han ido perpetuando a lo largo de los siglos y finalmente han cristalizado en una imagen de la mujer como subordinada al hombre y sometida a los designios del mismo. Y es ahí precisamente donde estriba la causa y el origen de la violencia de género, en la propia esencia de la familia, en la propia forma patriarcal en la que por desgracia la ha ido perpetuando la familia en nuestro país. En este contexto vamos a situarnos, vamos a progresar en el tiempo y nos vamos a ir al año 1978. Ya saben ustedes que en el año 78 se aprueba la Constitución española, que se publicó y entró en vigor el 29 de diciembre de 1978. Este año celebramos el 40 aniversario, ¿no?, de la Carta Magna Española. La Constitución española tiene muchas características, pero una fundamental en la que el legislador constituyente quiso hacer especial hincapié fue en la constitucionalización de los derechos fundamentales. Tenemos que tener en cuenta que veníamos de un régimen dictatorial, de un régimen franquista en el que se había producido una vulneración sistemática de los derechos y las libertades de las personas, y en ese sentido nuestro legislador constituyente quiso ya no solo reconocer los derechos fundamentales y las libertades públicas de la Constitución, sino establecer instrumentos y mecanismos para que, en el caso de que se produjera una vulneración de los mismos, se pudieran articular mecanismos para restablecer la situación anterior al momento en el que se produjera dicha vulneración y reparar, lógicamente, los daños y perjuicios que se hubieran podido llegar a producir. Pues en este contexto de constitucionalización de derechos fundamentales, si nosotros buceamos en los diversos preceptos de la Constitución española, ya podemos encontrar unas claras manifestaciones de la igualdad entre hombres y mujeres. Así, en el propio título preliminar, en el artículo 9, en su apartado segundo, que es una manifestación del estado de bienestar, ese estado que se preocupa por mantener las condiciones de vida dignas de los ciudadanos, establece que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo, de los grupos en que se integran, sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impiden o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos en la vida política, económica, social y cultural. También en el artículo 14 se viene a proclamar una alegación institucional o formal o general de la igualdad cuando nos dice que todos los ciudadanos son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra circunstancia o condición personal o social. Y ya en sede de derechos y deberes, en cuanto al matrimonio, también se proclama esta igualdad en el artículo 32, cuando nos dice la Constitución española que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. Y finalmente en el artículo 35, relativo al derecho y al deber de trabajar, se señala que los españoles tienen el derecho y el deber de trabajar a la libre elección de la profesión o oficio, a la promoción profesional y a una remuneración suficiente, sin que en ningún caso pueda producirse discriminación por razón de sexo. A pesar de estas declaraciones constitucionales que ya se contenían, como les comentaba, en la Constitución de 1978, lo cierto es que se sigue manteniendo una situación generalizada de carácter desventajoso de las mujeres hacia los hombres. Y en este sentido es necesario avanzar para proclamar esta igualdad. El legislador español tomó conciencia de la violencia doméstica inicialmente, de esa violencia que se producía dentro del ámbito de la familia, pero no llegó a poner el foco inicialmente en la violencia subyacente que se ejercía del hombre sobre la mujer, esa relación de dependencia, esa relación de sumisión que se producía de las mujeres hacia los hombres en numerosos hogares de nuestro país.
Es por ello que se fueron sucediendo numerosas reformas del Código Penal, que es el texto que regula los comportamientos y los delitos que se van a sancionar en el caso de que se cometan por los ciudadanos a lo largo del año 99 y 2003. Las leyes orgánicas 11/99, 14/99, 11/2003, 15/2003 o 27/2003. Leyes en las que, como les decía, se venían a introducir tipos penales y procesales que iban a erradicar y sancionar esa violencia que se producía dentro del seno de la familia. Pero lo cierto es que el legislador aún no puso el foco de atención en la violencia que se ejercía sobre la mujer por el hecho de ser mujer. Habría que esperar en este sentido a diciembre del año 1997, cuando la sociedad española despertó y abrió los ojos a esta lacra social, a ese terrorismo doméstico que les decía anteriormente y que venían soportando muchas mujeres en nuestro país. Y en esa apertura de los ojos de la sociedad española y del propio legislador tuvo mucho que ver una ciudadana granadina, una ciudadana andaluza, Ana Orantes, la cual acudió a televisión y nos contó el siguiente testimonio. Voy a decir una cosa y que no sería tan pesada. No sé hablar, no sé expresarme. ¿Cómo que no? No, ¿Qué están esas cosas? porque mira una cosa, yo estaba 40 años, como esta señora. Yo no me podía acercar a una ventana. Yo tenía que llevar los cuellos por aquí. Yo si me acerco a la ventana a echar la persiana y por casualidad ha pasado un hombre, se ha quedado mirándome, porque es que es chiquitilla, pero no es fea. Ahora cuando estoy fea, enferma, y no valgo un duro, como él dice, no valgo un duro. No digas eso. Pero es bonita. Se han quedado mirándome y me han dicho, ¿de qué te mira ese tío? ¿De que te conoce? ¿Estás acostada con él? Y yo me dio lástima, a pesar de que él me había pegado, me dio lástima de que su padre te pegara de la cuanta. Y le dije, papá, no le pregunté, papá, no le pregunté. Bueno, cuando ya se calmó todo, fui y le pedí perdón yo a él. ¿Y sabes lo que me hizo Irma? Escupirme a la cara. Le pedí perdón porque le había pegado a su padre por culpa mía. Me escupió a la cara. Bueno, otro día viene su madre y su padre se lo cuenta lo que había pasado. Y le dijo que él no se tenía que meter en nuestro matrimonio, que cuando le diera una aguantada, cuando le diera un beso, pues de ahí ya vinieron, no aguantar, paliza, yo tenía los pelos por aquí, por la espalda, todas sus cosas eran de cogerme de los pelos, de darme contra la pared, me ponía la cara así, y yo no podía respirar, yo no podía hablar, porque yo no sabía hablar, porque yo era una analfabeta, porque yo era un bulto, porque yo no valía un duro. Así hace 40 años. Luego empezaron a nacer mis hijos, yo he tenido 11 hijos. En la cuarentena yo ya no veía nada, ya veía la barriga para arriba. Porque él venía borracho, me daba una paliza. Porque estaba ese vaso así no tenía que estar el vaso, tenía que estar boca abajo. Si estaba la silla aquí no tenía que estar la silla, tenía que estar en otro sitio. Ya tenía los palos encima. Yo no podía ver a ninguno de mi familia, a ninguno. Yo y mi hermano se han casado, que yo fui casi la primera que me casé. Yo no podía ir a la boda de mi hermano, de ninguno. Él me quitó que yo viera a mi familia. Ha sido trabajador. Ahora, era salir de trabajar, meterse en la taberna, venir borracho perdido, jugar mucho a las cartas. Le han gustado un poquito a las mujeres, no que se haya ido con ellas, pero le han gustado a las mujeres. Le gustaba a la niñica desde 8 años para arriba, desde 8 años para arriba. Le gustaba a la niña. Le daba una paliza. A otro día le decía, estaba llorando a Anitilla porque le decía, Anitilla, perdóname, ya no va a pasar nada. Ya no te voy a pegar más porque tú no olvidas, porque no le hagas caso a un borracho, porque... Yo lo creía porque tenía 11 hijas, no tenía dónde irme, porque yo no podía irme con mi padre ni con nadie, yo tenía que aguantarlo, que me diera paliza sobre paliza, un día sí y otro no, y este en medio, que me dijera todo lo que él quería, todo lo que
dirían, eres una por aquí, eres una por allí. Esas eran sus palabras, Eso lo saben mis hijas. Eso lo saben mis hijas mayores, que tengo dos, que le da lástima de que ahora a los 40 años haya dejado a su padre. Le da lástima. De su padre. De su padre. Tengo una hija con 14 años que sabe nada de mí. Y yo, por parte, le doy la razón. Le doy la razón por parte y por otra no. Mi hija un día estaba peleándose con un hermano, con mi tercero. Estaban peleándose como hermanos, jugando. Y fue le vino a aguantar el culo el hermano a la niña. Tendría la chiquilla unos 10 años, yo hermano tenía. Entonces le dijo, mira, no vayas tú a creerte que porque papá me toca a mí los muslos, me va a tocar ni el culo, que te mato. Entonces le dije, niña, le regañé, niña, pero bueno, ¿eso qué es? Sí, mamá, es que tú no te das cuenta. Dice, pero cuando nos sentamos en la mesa a comer, me mete la mano por debajo y me toca los muslos. Entonces yo le digo, ¿por qué no me lo has dicho? Dice, porque sé que te va a pegar. Sé que como te lo diga, se lo dices tú a él y te va a pegar. ¿Así es? Bueno, Ana Orantes, el testimonio acogedor, sobreacogedor, violencia de género, violencia doméstica, lo que puedes ver, lo que narraba esta señora. Ana Orantes, tras acudir a este programa de televisión, fue asesinada por su marido a los 15 días de una manera cruel, de una manera brutal. La roció en gasolina y le prendió fuego viva hasta ocasionarle, pues se podrán imaginar, un sufrimiento feroz, el fallecimiento. Ana Orantes, en este sentido, fue la impulsora de que todos los partidos políticos, de que todas las fuerzas sociales firmaran unánimemente el primer pacto de Estado en la lucha contra la violencia de género. Y ese primer pacto de Estado tenía un objetivo primordial: establecer un marco legal dentro del cual se pudiera dar cobertura para la prevención y para la sensibilización y para la protección de las víctimas de violencia de género. Se constituyeron las correspondientes comisiones legislativas en el Congreso y en el Senado, de las cuales formaron parte especialistas, mujeres maltratadas y asociaciones feministas, las cuales tuvieron una participación activa en la elaboración de lo que se acabó convirtiendo en la primera ley integral en la lucha contra la violencia de género. Es la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral en la lucha contra la violencia de género. Les comentaba que es una ley pionera, es la primera ley que se aprueba a nivel internacional en la lucha contra la violencia de género. En este sentido, España fue un país pionero. Una ley que además es muy técnicamente correcta, muy completa en cuanto a la política de prevención y sensibilización, como tuvimos ocasión de ver ahora, y además una ley que ha sido acogida en numerosos países de nuestro entorno, tanto comunitario como del ámbito sudamericano o norteamericano. Esta ley, por lo tanto, constituye el marco básico legal dentro del cual tenemos que movernos los juristas a la hora de analizar la violencia de género. Esta ley, sobre todo, pone el énfasis, como les comentaba, en la sensibilización, en la prevención y en la detección de los casos de violencia de género, para evitar que en definitiva se produzcan casos de violencia de género que en última instancia pues tendrán que acudir a los tribunales, a los jueces, magistrados y fiscales, y no nos tocará más que depurar las responsabilidades penales que se hubieran podido cometer en esos hechos. Lo primero que tenemos que plantearnos, y la ley en ese sentido se ocupa de ello, es qué se entiende por violencia de género. Y la ley nos da un concepto de violencia de género, si bien es cierto que este concepto en breve periodo de tiempo se va a modificar y se va a ampliar mucho más. Ahí el título de la ponencia, de la violencia de género a la violencia sobre la mujer. Si nos vamos al artículo 1 de la ley, voy a intentar ser lo menos técnico posible para que podáis entenderme. Bueno, pues el artículo 1 de la ley señala que la presente ley tiene como objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, de la situación de desigualdad y de las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre esta por parte de quienes sean sus cónyuges o personas que estén o hayan estado ligadas a ella por análoga relación de afectividad, aún sin convivencia. Como presupuesto de este artículo, para determinar cuándo nos encontramos ante un caso de violencia de género, lo primero que tenemos que tener en cuenta que es la violencia que se ejerce del hombre sobre la mujer. Eso es fundamental. Si se produce violencia de la mujer hacia el hombre o en parejas homosexuales, en ese caso no habría violencia de género, sino que en todo caso lo que habría es violencia doméstica. Violencia doméstica que también en nuestro Código Penal tiene una penalidad más grave que si ese delito se cometiera sobre personas a las que no pertenecieran a ese círculo familiar.
Otro matiz importante que se desprende de este artículo 1 es que tiene o ha debido existir una relación de afectividad. Esto se exige a día de hoy para que nos encontremos ante un caso de violencia de género. ¿Qué sucede? Que en el nuevo Pacto de Estado ya se ha propuesto, a raíz sobre todo del Convenio de Estambul, en el que viene exigiendo un convenio de la Unión Europea que exige a los Estados miembros que luchen contra la violencia de género y la violencia doméstica. Y en ese convenio se establece, al dar una definición de violencia de género, que es violencia de género toda violencia que se ejerce sobre la mujer por el hecho de ser mujer, al margen, independientemente de que exista o no relación de afectividad. Nuestra ley a día de hoy sigue exigiendo la relación de afectividad, pero ya les digo que en el Pacto de Estado una de las medidas que se contemplan y se recogieron tanto por el Congreso de los Diputados como por el Senado es que se amplíe el concepto de violencia de género y se considere como tal todo acto que se ejerce sobre la mujer por el hecho de ser mujer. Podrán imaginar, por ejemplo, el caso mediático, la niña esta de Galicia que murió por un violador que no tenía ningún tipo de relación con ella, que la violó. En ese caso entraría dentro del caso de violencia sobre la mujer, pero una vez que se reforme lógicamente la ley 1/2004. Como acto de violencia, la violencia de género comprende tanto la violencia física, es decir, una lesión, una agresión, como la violencia psicológica, un acoso, una amenaza, unas vejaciones, unas injurias, etc. Veremos que también se ha introducido ahora la violencia económica como una forma también de producir violencia de género, como una manera de presionar sobre la mujer. Les comentaba en este sentido que esta ley tiene como finalidad fundamental prevenir, sancionar, erradicar y dar a las víctimas de violencia de género toda la protección precisa para que se puedan recuperar. Por eso, esta ley es el marco de la prevención y de la sensibilización. Y no en vano, el título primero de la ley lleva como rúbrica medidas de sensibilización, prevención y detección y confía su acción preventiva en primer lugar, el establecimiento de un plan nacional en la lucha contra la violencia de género, en segundo lugar, en la realización de campañas de sensibilización y formación en materia de violencia de género por parte de los poderes públicos y en tercer lugar en una actuación concreta en ámbitos educativos, sanitarios, medios de comunicación y publicidad. Comenzando por el primero de ellos, se establece la propia ley en su artículo 3 que desde la responsabilidad del gobierno del Estado de la Nación, con carácter inmediato a la entrada de vigor de esta ley y con la consiguiente dotación presupuestaria, se pondrá en marcha un plan nacional de sensibilización y prevención que recoja como mínimo los siguientes elementos. En primer lugar, que introduzca en el escenario social nuevas escalas de valores basadas en el respeto a los derechos y libertades, en la igualdad entre hombres y mujeres, en el ejercicio de la tolerancia y del pluralismo. Que este plan, en segundo lugar, vaya dirigido tanto a hombres como a mujeres. En tercer lugar, que este plan contemple unas formaciones continuas y complementarias de los distintos profesionales que intervenimos en la lucha contra la violencia de género, para que de esa forma podamos coordinarnos y podamos conseguir una respuesta mucho más eficaz, mucho más efectiva, mucho más contundente en materia de violencia de género. Y lógicamente que sea controlado este plan por una comisión de amplia participación en la que tengan cabida asociaciones de mujeres, afectados, instituciones y profesionales que directa o indirectamente intervenimos en la lucha contra la violencia desde la lacra social. En segundo lugar, se establece la obligación de promover por parte de los poderes públicos campañas de sensibilización y campañas de información. Es lo que está haciendo en esta semana el Ayuntamiento de Marbella, que también se prolonga a lo largo de todo el año. Campañas para concienciar a nuestros adolescentes, a nuestros adultos, en la igualdad entre hombres y mujeres en el ejercicio, como les comentaba, de la tolerancia, del respeto y del pluralismo. Por eso, en esta semana se conmemora ese 25 de noviembre el Día Internacional en la lucha contra la violencia de género, y cada año pues sacan unos emblemas, unas frases muy llamativas para poner de relieve esa lacra social, ese terrorismo, ¿no?, que por desgracia vienen sufriendo muchas mujeres en sus domicilios. Es fundamental también actuar y concienciar desde la juventud, por eso hay que intervenir en la educación, de tal manera que es fundamental que se incluyan en los planes educativos, desde la educación primaria hasta la educación universitaria, contenidos específicos en materia de igualdad, en materia de respeto a los derechos y las libertades, a igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. También la escolarización inmediata de los hijos que se vean afectados por un cambio de residencia como consecuencia de que se lleven a cabo las medidas de sensibilización y de rehabilitación de las víctimas de violencia de género, así como la eliminación de los materiales educativos de cualquier estereotipo sexista o discriminatorio. Y también es básico que a los docentes se les dé una formación continuada y complementaria en materia de educar desde y por la igualdad.
En el ámbito de la publicidad también es muy importante. En ese sentido, con la Ley 9/2004, con la Ley de Violencia de Género, se modificó la Ley General de la Publicidad y se considera ilícita toda publicidad que utilice la imagen de la mujer con carácter discriminatorio o con carácter vejatorio. Se acordarán ustedes en tiempos pasados que aparecían muchos anuncios publicitarios en los que se utilizaba a la mujer como mujer florero, como objeto de deseo o como objeto de actos de violencia. Eso a día de hoy está totalmente prohibido en el caso de que se produzcan o se difundan este tipo de anuncios publicitarios. Lógicamente tendrán que someterse a las responsabilidades administrativas y penales que en su caso procedan. También los medios de comunicación juegan un papel fundamental en la lucha contra la violencia de género. Los medios de comunicación, tanto de titularidad pública como de titularidad privada, son los que forman la opinión pública, los que conforman a nuestra sociedad, los que crean esas corrientes de opinión. Por eso deben asumir un papel protagonista para promover la igualdad entre hombres y mujeres y ese respeto a los derechos y las libertades que reconoce nuestra Constitución. Y también un ámbito que no debemos olvidar es el ámbito sanitario para la detección precoz de los casos de violencia de género, de tal manera que también se ha introducido en la Ley General de Sanidad y en los planes nacionales de salud un contenido específico en materia de igualdad, así como una formación concreta de los facultativos al objeto de que puedan identificar casos de violencia de género, aun cuando la víctima o la paciente o la usuaria que acude al centro de salud niegue los hechos. Imagínense que va una señora con un moratón en el ojo, el facultativo le pregunta que qué le ha pasado y ella le dice que se ha caído y se ha golpeado. Evidentemente, una lesión en la cuenca del ojo es muy difícil que te la puedas ocasionar cayendo, lo más normal es que sea consecuencia de una colisión o de un puñetazo. En ese sentido, aunque la señora niegue los hechos, los facultativos tienen técnica, tienen una formación concreta para identificar que ahí se puede estar produciendo un episodio de violencia de género. En ese caso, automáticamente ese parte judicial, ese parte médico lo tendrán que remitir al juzgado de guardia y ya desde la Administración de Justicia depuraremos, esclareceremos los hechos y depuraremos las correspondientes responsabilidades que procedieran en ese caso concreto. Un aspecto que tampoco olvida la Ley de Violencia de Género es el reconocimiento de derechos a las víctimas de violencia de género. Y es que cuando se hizo esta ley se dieron cuenta de que muchas mujeres, debido a su edad, a su falta de preparación, a sus circunstancias sociales, consideraban que iban a ser incapaces de iniciar una vida de una manera autónoma, de una forma independiente de su maltratador. Entendían que era lo que le había tocado en la vida y que por lo tanto tenían que asumir como castigo o como vida esa que tenían y no podían ser capaces de tener una vida independiente, una vida desde y por la libertad. Consideraban que ya en otro mundo les llegaría una vida mejor y que tenían que resignarse. Para paliar esa situación y para que las mujeres sepan que van a estar acompañadas durante ese peregrinaje, durante ese camino que les va a romper las cadenas que le unen a sus maltratadores, tienen que saber que tienen derechos. Derechos que también se reconocen, como les comentaba, en la Ley Orgánica 1/2004 en su título segundo. El primer derecho, el derecho a la información. Las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a obtener una información plena y un asesoramiento adecuado a su situación personal a través de los servicios, organismos o oficinas de que dispongan los poderes públicos. Además, dicha información comprenderá las medidas contempladas en esta ley relativas a su protección y seguridad, a los derechos y los derechos de la misma, así como el lugar de prestación de los servicios de emergencia o apoyo. Igualmente, las mujeres que tengan discapacidad se deberá prestar especial atención para que tomen conocimiento de cuáles son los derechos que les reconoce el ordenamiento jurídico de cara a poder iniciar ese camino hacia la libertad. Importante destacar que esta información no consiste en darle un formulario y tú que tiene la información, sus derechos, fírmelos. No, nos impone la ley la obligación a todos los poderes públicos, a los funcionarios, a los técnicos que están en los juzgados, en los ayuntamientos, en las corporaciones locales o en la comisaría o en fiscalía, que se le informe minuciosamente a las víctimas de todos y cada uno de los derechos y que los comprendan perfectamente, que tomen conciencia de esos derechos, que no se limite en una mera rúbrica, en una mera firma y ya está. Tienen que tener conciencia de esa información. Derechos también a la asistencia social integral. Desde la ley se establece que tanto los ayuntamientos, las corporaciones locales como las comunidades autónomas tienen que crear servicios sociales de atención, emergencia, apoyo, acogida y recuperación integral de las mujeres víctimas de violencia de género. Además, estos servicios sociales deberán actuar coordinadamente con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como las autoridades judiciales y fiscales para poder actuar con una mayor eficacia y contundencia, ¿no?, en ese tipo de situaciones.
Derecho a la asistencia jurídica gratuita. En este sentido tenemos que tener en cuenta que el artículo 118 de la Constitución Española señala que la justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y en todo caso respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. En el ámbito penal, que es en el que nos vamos a focalizar en el día de hoy, tenemos que tener en cuenta que el detenido siempre tiene derecho a la asistencia letrada. Es un derecho fundamental. Quiera o no quiera abogado, se le va a nombrar. O lo nombra particular o del turno de oficio que exista en los colegios de abogados, se le va a asignar uno. Los denunciantes, perjudicados o las víctimas, a día de hoy no se les reconoce ese derecho inmediatamente. Si ellos quieren personarse en el procedimiento penal, pues tendrán que buscarse su propio abogado. Y si no tienen recursos, pues tendrán que iniciar el correspondiente procedimiento administrativo y en ese determinará si pueden ser o no beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita. En el caso de las víctimas de violencia de género, nada de eso. Automáticamente se le va a poner un abogado que además es especialista en materia de violencia de género, de tal forma que los colegios de abogados tienen un turno específico con profesionales que están especialmente cualificados en violencia de género y violencia doméstica. Este abogado la va a asistir en todos los procedimientos judiciales y administrativos que tengan causa o que tengan relación con la violencia de género. Por lo cual, como se pueden ver, la asistencia que tienen las víctimas jurídica es plena. Además, ahora, en el Pacto de Estado recientemente, porque nos hemos encontrado con un problema, no sé si aquí hay algún policía, ¿hay algún policía? Sí. ¿Usted? Vale, pues nos hemos encontrado en las comisarías que en muchas ocasiones, así lo pone de manifiesto el Observatorio de Violencia de Género Doméstica, que no le asistía el abogado. Ellas se reservaban el derecho a la asistencia letrada para las dependencias judiciales y sí que es muy importante que en un primer momento las víctimas estén perfectamente asesoradas de todos los derechos, de todas las medidas que están previstas en la legislación vigente. Una de las medidas concretamente del Pacto de Estado estriba en que por parte del Poder Ejecutivo se modifique la ley de asistencia jurídica gratuita en el sentido de que esa ley, ese abogado a las víctimas lo tenga desde las dependencias policiales automáticamente que vayan a asistirla a dependencias policiales. Yo creo que fundamental va a ser muy beneficioso para las víctimas porque muchas veces están muy perdidas y no saben si iniciar el procedimiento, si no iniciarlo y en cierta medida llegan bastante desubicadas a los juzgados. Por lo cual yo creo que es una medida bastante positiva, queremos que pronto se implemente esa medida que se recoge en ese Pacto de Estado. Otros derechos también importantes que se reconocen a las víctimas son los derechos laborales y también prestaciones de la seguridad social. Es que la trabajadora víctima de violencia de género, en los términos previstos en el Estatuto de los Trabajadores, tendrá derecho a la reducción o la reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica, al cambio de centro de trabajo, a la suspensión laboral con reserva del puesto de trabajo, incluso a la extinción del contrato de trabajo. Además, en los casos de suspensión o extinción del contrato de trabajo, ese periodo se considerará como de cotización efectiva a efectos de las prestaciones de la seguridad social y del desempleo. E igualmente, la falta de asistencia o de puntualidad, cuando son consecuencia de los episodios de violencia de género que están soportando en sus casas, se van a considerar justificados, de tal manera que no podrá dar a un despido disciplinario. Y finalmente también las mujeres trabajadoras autónomas, cuando sufran episodios de violencia de género, la ley les reconoce la posibilidad de suspender la obligación de cotizar durante 6 meses y se considerarán, a efectos de la seguridad social de las prestaciones, como de cotización efectiva. Como pueden ver, se implementan numerosas medidas con esta ley para 2004, se tuvo que modificar el Estatuto de los Trabajadores y también la Ley General de la Seguridad Social. Todos ellos derechos, como les decía, para que las víctimas se sientan amparadas, se sientan respaldadas, se sientan protegidas y se sientan capaces de dar el paso de denunciar. Y un derecho no menos importante es los derechos de carácter económico. En muchas ocasiones las víctimas, como les decía, por razón de su edad, su falta de preparación, sus circunstancias personales, son colectivos que van a tener especial dificultad de cara a encontrar una salida laboral. Pues en ese sentido también el Gobierno, con cargo a los presupuestos generales del Estado, incluso las comunidades autónomas, van a establecer unas rentas de ayuda para la inserción, que recientemente se ha incrementado el importe y la duración de las mismas, y del mismo modo también se le va a reconocer la titularidad de poder acceder a viviendas de protección oficial como colectivos prioritarios, con lo cual, como pueden ver, se le da bastantes ayudas para que ellas puedan iniciar una vida económicamente independiente de sus maltratadores, que sepan que no van a estar solas, sino que van a tener tras de sí un organigrama institucional y jurídico que la va a acompañar en todo ese momento. Y precisamente es muy importante, y también se encarga de ello la ley en su título 3º, la tutela institucional. ¿Qué instituciones van a existir en la lucha contra la violencia de género? Esos poderes, esas administraciones que van a estar acompañando de la mano a las víctimas en ese peregrinaje hacia la libertad para romper, como les decía, ese estado, esas cadenas que le unían a sus maltratadores. En ese sentido, el primer organismo que se crea con esta ley para 2004 es la Delegación Especial del Gobierno en la lucha contra la violencia de género.
Esta delegación se incardina actualmente, quiero recordar que es el Ministerio de Igualdad y Relaciones con las Cortes Generales, que han cambiado el nombre recientemente, se incardina en este ministerio y tiene como finalidad primordial formular las políticas públicas en relación a la violencia de género para su desarrollo por el Gobierno y también coordinar e impulsar cuantas actuaciones se realicen en esta materia. Otro organismo, otra institución no menos importante, que es la que nos sirve un poco de termómetro, de radiografía de la evolución de la violencia de género, es el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer. También se incardina dentro del Ministerio de Igualdad y de Relaciones con las Cortes Generales y este organismo sirve como centro de análisis, centro de estudio de la evolución de la violencia sobre la mujer, además de que va a asesorar y va a colaborar con la Delegación Especial del Gobierno en la elaboración de medidas y propuestas para evitar este tipo de violencia. Además, este observatorio tiene obligación de elaborar anualmente un informe y elevarlo tanto al Gobierno de la Nación como a las comunidades autónomas, en el que se tiene que reflejar la evolución de la violencia de género, los tipos penales que se han aplicado y la efectividad de las medidas que se han ido ejecutando a lo largo del año. Por lo cual es fundamental, este observatorio precisamente es el que recientemente nos ha puesto de relieve ese incremento de violencia de género entre nuestros adolescentes, como ahora reflexionaremos sobre ese punto. También no podemos olvidarnos de la Administración de Justicia, del Consejo General del Poder Judicial, que ha creado un observatorio paralelo, el Observatorio de Violencia de Género en la Administración de Justicia, que simplemente se incardina dentro del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de jueces y magistrados, y va a analizar la evolución de la violencia de género en la Administración de Justicia. Lógicamente, los datos que vamos a proporcionar nosotros son cuando ya nos llegan los casos de violencia de género y tenemos que dar una respuesta sancionadora. Lo importante es prevenir y sensibilizar, que es de lo que se encarga esta ley 1/2004. Y como instituciones no podemos olvidarnos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Cuerpo de Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, Policías Autonómicas, allí donde existan, son fundamentales para prevenir, para también controlar la ejecución de las medidas que se establecen desde los juzgados y tribunales. En este sentido, en todos los cuerpos se han establecido una unidad especializada en materia de violencia de género que cuenta con personal cualificado, con personal que tiene especial sensibilidad, especial empatía con las víctimas, porque tenemos que tener en cuenta que recibirle declaración a una víctima de violencia de género es especialmente complicado y delicado. Tengan en cuenta que van a abrir su intimidad más profunda a una persona que no conoce de nada, pero que evidentemente es fundamental que la abra para que nosotros podamos depurar esos hechos delictivos que se han cometido sobre ella. Y en ese sentido, en la Fuerza de Cuerpo de Seguridad tenemos que decir que sí que contamos con grandísimos profesionales a la hora de tramitar e instruir los correspondientes atestados, que es la forma primordial y principal a través de las cuales nos llegan a nosotros las noticias criminales, porque por desgracia las denuncias directas de las víctimas no suelen ser tan mayoritarias. También dentro de esta tutela institucional se han creado juzgados específicos, los juzgados de violencia sobre la mujer, que tienen competencia exclusiva y excluyente en materia de violencia de género, tanto de aspectos penales como de aspectos civiles, como tendremos ocasión de ver ahora cuando analicemos un poquito la instrucción penal, la ley de enjuiciamiento criminal, las medidas que contempla y cómo se instruye, cómo se tramita en un proceso de violencia de género. Y como no, también en el ámbito de la Fiscalía se han creado unas unidades especializadas en materia de violencia de género. También tengo que destacar que en los juzgados de violencia de género contamos con funcionarios, gestores, tramitadores y auxilios judiciales que cuentan con una cualificación, una formación específica en materia de violencia de género y, como les decía, también tienen especial sensibilidad y especial delicadeza en el tratamiento con las víctimas de violencia de género, sobre todo a la hora de facilitarles toda esa información, todos esos derechos que les decía anteriormente. Bueno, pues esto sería el marco básico, el marco fundamental dentro del cual estaría la violencia de género. Esta ley 1/2004 que surgió, como les comentaba, a raíz del fallecimiento de Ana Orantes. A nivel autonómico tenemos que tener en cuenta que las comunidades autónomas también han asumido competencias en materia de violencia de género. Aquí en Andalucía también tenemos una ley de violencia de género. Es la ley 13/2007 de 26 de noviembre de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género. Una ley que ya se aprobó en el año 2007, pero que recientemente, y a raíz del nuevo Pacto de Estado, en el año 2018 se ha modificado e introduce aspectos novedosos. En primer lugar, ya la ley que se aplicaría para la violencia de género dentro de la competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, lógicamente, dentro de las competencias que tiene asumidas en la lucha contra la violencia de género, ya se amplía el concepto de violencia. La ley andaluza en ese sentido sí que es pionera, se ha anticipado ya a la Ley Orgánica 1/2004.
Establece en su artículo 1 que la presente ley tiene por objeto actuar contra la violencia que se ejerce sobre las mujeres por el hecho de serlo, con lo cual, a efectos de poder acceder a los mecanismos y a las ayudas previstos en la legislación andaluza, la Comunidad Autónoma de Andalucía, ya se va a considerar violencia de género cualquier episodio de violencia sobre la mujer por el hecho de serlo, al margen independientemente de que exista o no relación de afectividad con el autor, por lo cual es un paso bastante avanzado el que ha dado la Comunidad Autónoma de Andalucía. En segundo lugar, también se amplía el concepto de víctima. Se considera víctima a la mujer, a los hijos e hijas, los menores, que también por desgracia pueden sufrir episodios de violencia de género y que se contemplan como víctimas, a las personas menores de edad, mayores, las personas con discapacidad o en situación de dependencia que estén sujetas a la tutela o guarda y custodia de la mujer víctima de violencia de género y que convivan con el entorno violento, y también se consideran víctimas a las madres cuyos hijos o hijas hayan sido asesinados. Serían las víctimas indirectas que se llaman, ¿no?, según el Estatuto de la Víctima español. En cuanto al concepto de tipo de violencia que contempla la Ley Global 2004, pues igual, física, psicológica, sexual y económica, que ahora haría alusión a la violencia económica con motivo del impago de pensiones, una forma también de cometer un delito de violencia de género. También en ese sentido contiene una amplísima relación de actos de violencia de género que se pueden considerar como tales aquí en Andalucía, ¿no?, que coincide mucho con el Código Penal. La violencia en la pareja o expareja, el feminicidio entendido como los homicidios o asesinatos de las mujeres motivados por una discriminación basada en el género, las agresiones y abusos sexuales, el acoso sexual, el acoso por razón de sexo, la violencia contra derechos sexuales y reproductivos de mujeres, la trata de mujeres y niñas, la explotación sexual de mujeres y niñas, la mutilación genital femenina, el matrimonio precoz o forzado, la violencia originada por la aplicación de tradiciones culturales que atenten contra los derechos de las mujeres, la violencia derivada de conflictos armados cuando se cometen delitos tales como asesinatos, violaciones, embarazos forzados, abortos forzados, esterilización forzosa, la ciberdelincuencia, que también está muy importante y muy de relieve en la violencia de género que se ejerce entre nuestros adolescentes a través de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías son muy importantes para el progreso de la sociedad, pero evidentemente cuando se hace mal uso de ellas también se puede atentar contra la dignidad y contra la libertad de las personas. Y contiene, como les decía, una amplísima relación de actos de violencia de género. Novedad también de esta reforma de la Ley de Andalucía es la creación del Observatorio Andaluz en Violencia de Género. El cometido igual, servir de centro de estudio y de análisis de la evolución de la violencia de género en el ámbito de la comunidad autónoma, y está incardinado en este sentido la Consejería de Justicia e Interior. Y también introduce la obligación de que en Andalucía se desarrolle un plan integral de sensibilización y prevención contra la violencia de género. El contenido es similar al que tenemos a nivel estatal, simplemente. Y no tenemos que olvidar, como novedad para los ayuntamientos, el hecho de que en esta ley andaluza de violencia de género se amplían las competencias de los municipios en la lucha, en la prevención de la violencia de género. Su artículo 41 se refiere a la competencia de los municipios y establece que tienen obligación de colaborar los municipios con la administración de la Junta de Andalucía en la atención e información de las mujeres, crear unidades de información y atención a mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia de género, así como derivar a servicios especializados todos los casos de violencia de género de los que tengan conocimiento y que no puedan ser atendidos por la propia entidad local. Y ya finalmente comentar que en esta ley se regulan los centros municipales de información de la mujer, que son organismos novedosos que se tienen que crear en los ayuntamientos. Son unidades de atención integral e información a las mujeres, en especial a las mujeres víctimas de violencia de género. Contarán además con equipos multidisciplinares con especialización y una formación acreditada, permanente y continuada en esta materia. Este es el marco legal, como les decía, desarrollando el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Y ya para culminar, este primer marco de violencia de género, como les decía, se centra fundamentalmente en la prevención y en la sensibilización de la violencia de género. No tenemos que olvidar, aunque sea simplemente mencionarla, la Ley 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Una ley que trata de introducir esa igualdad en el ámbito laboral, tanto en la empresa pública como en la empresa privada, para eliminar esos techos de cristal que tradicionalmente han impedido a las mujeres en igualdad y con la misma cualificación profesional que un hombre poder ascender a determinados puestos de responsabilidad. En este sentido, esta ley 3/2007 introduce el concepto de conciliación de la vida personal y profesional, obliga a las administraciones públicas a que den posibilidad a las mujeres de poder llegar a puestos de responsabilidad, y premia, en el caso de la empresa privada, a aquellas personas jurídicas, aquellas empresas que faciliten el que las mujeres puedan estar, por ejemplo, en consejos de administración y asuman labores de responsabilidad
en las mismas. Esta ley también es la que ha propiciado que las listas electorales, por ejemplo, tenga que estar el mismo 60-40, ¿no? El mismo, aunque todos los partidos políticos actualmente están respetando el 50% de mujeres y de hombres en las listas electorales. Además, no puede, tiene que hacerse hombre-mujer, hombre-mujer, hombre-mujer. No puede hacerse 10 hombres y en los últimos puestos mujeres, porque evidentemente en ese caso se estaría vulnerando, ¿no?, esta ley 3/2007. Esta ley también introduce lo que se llama la política transversal, esa discriminación positiva, ¿no?, para hacer que efectivamente las mujeres puedan desarrollar profesionalmente toda su actividad. Es una ley bastante completa también, que contiene numerosos conceptos relativos a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Bueno, esto es lo que sería, bueno, recientemente, también en octubre, simplemente a modo de actualidad, se estaba discutiendo en el Congreso de los Diputados la ley para la igualdad laboral entre hombres y mujeres. Está ahora tramitándose en el Congreso de los Diputados. Como pueden ver, son numerosas las medidas legislativas, empezando por ese marco de referencia, por esa ley 1/2004, esa ley de medidas de protección integral de violencia de género, las que tenemos para prevenir, para sensibilizar y evitar que se produzcan episodios de violencia de género. Pero lo cierto es que siguen existiendo episodios de violencia de género, siguen existiendo mujeres que mueren a manos de sus maltratadores. Con lo cual, el segundo bloque tendríamos que dedicarlo, tenemos que mencionar lógicamente qué respuesta sancionadora tenemos en nuestro ordenamiento jurídico en la violencia de género cuando se produce el delito. Y en ese caso, el primer cuerpo legal al que tenemos que acudir pues es nuestro Código Penal, ¿no?, donde se contienen los delitos y las penas que le van a corresponder en el caso de que se cometan. Bueno, el Código Penal ya con esas reformas que les comentaba que se produjeron desde el año 99 hasta el año 2003, relativas a la violencia doméstica, ya introducía tipos penales que se castigaban con mayor dureza en el caso de que los delitos se cometieran en el ámbito doméstico. A raíz de la Ley 1/2004 también se ampliaron tipos penales, por ejemplo, las amenazas, las coacciones o las lesiones si se cometen sobre una mujer por el hecho de serlo o habiendo tenido una relación de afectividad. El tipo penal, la pena que se le aplica es superior, porque evidentemente el agresor tiene mayor facilidad de acceso al bien jurídico protegido. Una mujer no piensa que su pareja va a agredirla, con lo cual ella está totalmente confiada en que no le va a pasar nada. Entonces el agresor tiene más facilidad, ¿no?, de poder atacar, porque sabe que no se va a defender. Por eso se le castiga con mayor dureza. Bien, pues en el año 2015 el Código Penal nuestro, que es del año 95, se reformó muy profundamente. Tuvo una reforma bastante importante y también se introdujeron tipos penales relacionados con la violencia de género. El primer delito que es interesante destacar es el delito de stalking, el delito de acoso, el acecho. Está contemplado en el artículo 172 ter del Código Penal y establece que se castigará con penas de prisión o multa el que de manera reiterada e insistente y sin estar legítimamente para ello autorizado cometa alguna de las siguientes conductas alterando gravemente el desarrollo de la vida cotidiana de la víctima. La vigile, la persiga, busque su cercanía física, establezca o intente establecer contacto con ella a través de cualquier medio de comunicación, mediante el uso indebido de datos personales, adquiera productos o mercancías, contrate servicio o haga que terceras personas se pongan en contacto con ella o atente contra su libertad o contra su patrimonio o contra la libertad o el patrimonio de otra persona próxima a ella. Imaginaos, pues tenemos muchísimos casos en los juzgados de personas que a lo mejor están obsesionadas con su expareja, la llaman 50 veces al día, le mandan 15.000 WhatsApp, están constantemente controlando sus redes sociales. Ustedes podrán comprender que esa mujer, aunque no es una violencia directa ejercida sobre ella, sí que se está alterando su calidad de vida y no puede vivir con dignidad. En ese sentido, el legislador español fue consciente a esa situación y penaliza este tipo de comportamientos, que cuando se comete sobre una mujer, la pena es mayor, además de que pueden imponerse trabajos en beneficio de la comunidad. Otro delito, no menos importante, es el delito de sexting. También se introdujo en esta reforma profunda que les comentaba que se acometió en nuestro Código Penal en el año 2015. Se contiene en este sentido en el artículo 197, apartado 7, dentro de la rúbrica del título de los delitos contra la intimidad. Y este delito, siempre se dice, decimos los juristas, que el derecho va a remolque de la sociedad. Primero surge el conflicto, primero surge la controversia y después va el derecho para poner paz social, para evitar que ese conflicto, que esa controversia se extienda y que en definitiva se rompa la convivencia ordenada y pacífica, el Estado de Derecho, que en definitiva es el que tenemos que sostener los poderes públicos. Pues aquí en España tuvimos un caso de una concejal de un ayuntamiento de Ciudad Real, de Llévenes, si no recuerdo mal, bueno, que mantuvo una relación extramatrimonial. En esa relación extramatrimonial, pues grabó con el consentimiento de ella y de su amante manteniendo relaciones íntimas, se rompió la relación y su amante después difundió a través de diversos grupos de amigos y en redes sociales esas imágenes.
Esa señora denunció porque consideraba que se estaba atentando contra su intimidad, pero lo cierto es que en ese momento el Código Penal nuestro, para considerar que fuese un delito contra la intimidad, exigía que esas imágenes se hubiesen captado sin el consentimiento de la afectada. En este caso se habían captado con el consentimiento de ella. ¿Qué pasó? Que finalmente ese procedimiento penal acabó archivándose porque era atípico, no era constitutivo de infracción penal alguna. ¿Qué sucedió? Porque este caso fue muy mediático, generó muchísima alarma social. Bueno, y el legislador, como le digo, va a remolque de la sociedad, pues vamos a intentar que esto no se entienda, porque si no vamos a encontrarnos con este tipo de situaciones. Y ese es el delito de sexting. Las imágenes que se captan con el consentimiento de los dos que participan, pero después se difunde por uno de ellos sin el consentimiento del otro. Y en este caso se castiga con penas de prisión y multa, o también trabajos en beneficio de la comunidad cuando se comete sobre una mujer. Importante también en el año 2015 la introducción del agravante por razón de género. En el artículo 22.4, donde están todas las agravantes que incrementan la pena que se va a imponer al autor de los hechos, pues ya se ha introducido la de género y recientemente ya ha sido aplicada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo esta agravante. Igualmente desaparece la falta de injurias. En el año 2015 una de las reformas que se acometieron en el Código Penal fue la supresión del libro tercero. El libro tercero se encargaba de las faltas, un tipo de infracción penal que se regulaba en su momento. ¿Qué pasó con las faltas? Bueno, algunas se despenalizaron automáticamente, otras se convirtieron en infracciones administrativas y otras, la gran mayoría, se convirtieron en delitos leves. En el caso de las vejaciones, un insulto por ejemplo, pues se volvieron atípicas, no son constitutivas de infracción penal alguna, salvo que entiendan que es un delito directamente, pero delito leve no existe como tal, salvo el supuesto de la violencia de género, cuando se comete una ofensa, un insulto contra una mujer, pues en ese caso sería un delito leve. También les comentaré que en el Pacto de Estado se promueve que los delitos leves de injurias, cuando se cometen a través de las redes sociales, deberían convertirse automáticamente en delitos, que el delito tiene una mayor gravedad penológica, ¿no?, en relación al delito leve. También se introdujo el delito de matrimonios forzados, en el artículo 172 bis, cuando se cometen en el ámbito de la violencia de género, y un delito también importante que nos estaban dando muchos quebraderos de cabeza que eran atípicos, eran los quebrantamientos de las pulseras electrónicas. En ese sentido, en el párrafo tercero, apartado tercero del artículo 468, se establece que los que inutilicen o perturben el funcionamiento normal de los dispositivos técnicos que hubieran sido dispuestos para controlar el cumplimiento de penas, medidas de seguridad o medidas cautelares, no los lleven consigo u omitan las medidas exigibles para mantener su correcto estado de funcionamiento, serán castigados con una pena de multa. ¿Qué nos pasaba? La pulsera electrónica es un dispositivo que nosotros podemos poner a los maltratadores para que no se acerquen a las víctimas. Y si se acercan, pues salta en un centro que se llama Cometa y directamente se contacta con las fuerzas del Cuerpo de Seguridad del Estado y van a intervenir para evitar que se produzca ese acercamiento. Pues cuando se manipulaban y se utilizaban de una manera fraudulenta estos dispositivos, era atípico. Muchas veces ellos lo intentaban manipular y como no estaba regulado como tal en el Código Penal, todo lo que no esté tipificado como delito pues no se puede sancionar, quedaba atípico, con lo cual era un archivo. El legislador, consciente de ese tipo de situaciones, pues automáticamente ha introducido esta modalidad de delito de quebrantamiento de condena o de medida cautelar, según la fase del proceso en la que nos encontremos cuando se aplica esta medida. También ya en el año 2003 se introdujo el delito de mutilación genital y es importante también destacar la violencia económica sin acto adicional de violencia de género. Esa violencia económica que les decía anteriormente que también se puede incardinar dentro de la violencia de género. El artículo 227 de nuestro Código Penal establece como delito contra las relaciones familiares el impago de las pensiones establecidas por resolución judicial o administrativa durante 2 meses consecutivos o 4 meses no consecutivos para que sea delito. A priori eso no es violencia de género, pero con la última reforma sí que se considera violencia de género. De hecho, es una forma de atentar contra la integridad económica, ¿no?, de la propia víctima y dejarla en la más absoluta pobreza. El artículo 87 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es el que establece las competencias que tenemos los juzgados de violencia sobre la mujer, pues ya nos atribuye directamente la competencia para conocer de la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por cualquier delito contra los derechos y deberes familiares, cuando la víctima es alguna de las personas señaladas en la letra anterior, bueno, son las cónyuges o personas que haya estado ligado al autor por análoga relación de afectividad, por lo cual ya sí que se incardinaría en el ámbito de la violencia de género. Bueno, estas serían las respuestas que se dan desde nuestro Código Penal, esa respuesta sancionadora, ese castigo que se va a imponer en el caso de que se cometa el delito, ¿no?, en el ámbito de la violencia de género. Pero también podríamos plantearnos, cuando se comete el delito, cuando nos llega a nosotros los juzgados, no sé si aquí hay abogados, ¿hay algún abogado? Sí, por aquí tenemos la instrucción, es decir, cómo transviar, voy a intentar ser lo más aséptico para que el resto lo pueda entender, porque ahora vamos a entrar un poco en la ley de enjuiciamiento criminal, que es más técnica.
Bueno, cuando a nosotros nos llega una noticia criminal, un hecho al juzgado, pues evidentemente si es constitutivo o presuntamente constitutivo de una infracción penal, tenemos que poner en marcha el aparato judicial para esclarecer los hechos, ¿no? La finalidad de la instrucción en la investigación es determinar el elemento objetivo, es decir, que concurren los elementos del tipo penal, y el elemento subjetivo, la persona que presumiblemente ha cometido ese hecho delictivo. Esa es la intención, el objetivo que tenemos los jueces de instrucción. Bueno, pues la instrucción en materia de violencia de género, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la competencia. ¿Quién tiene competencia para conocer de la violencia de género? Ya les he comentado anteriormente que la competencia se creó con la Ley 1/2004, los juzgados de violencia sobre la mujer. Y existen dos tipos de competencia: la competencia objetiva y la competencia territorial, además de la funcional, ¿no? La competencia objetiva, pues automáticamente la tenemos los juzgados de violencia sobre la mujer. Somos los que vamos a conocer exclusiva y excluyentemente de todos los casos de violencia de género que se produzcan en nuestro país. Competencia territorial, es decir, de todos los juzgados de violencia de género que existen en España, ¿a cuál puedo ir yo? Pues en ese caso, el artículo 15 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que será el lugar del domicilio de la víctima. Aquí se planteó en qué momento atendemos al domicilio. Pues hubo un acuerdo de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en el año 2006 que nos vino a decir que es el domicilio de la víctima en la fecha de los hechos. Os pongo un ejemplo. Imaginaos, aquí en Marbella, que es muy normal que tengamos muchos turistas, muchos visitantes. En verano pues se viene un matrimonio de Madrid de vacaciones a Marbella y sufren un episodio de violencia de género. Evidentemente la instrucción inicial, el comienzo de la investigación se va a hacer aquí en Marbella porque el lugar se ha cometido aquí, pero en la continuación de la investigación será en Madrid. No tenemos que inhibir a Madrid porque el domicilio de la víctima, la fecha de los hechos, se encontraba en Madrid, por lo cual nosotros acordamos las medidas iniciales para proteger a la víctima y respecto a la situación personal del agresor, y ya nos inhibiremos, inhibir es mandar el procedimiento a Madrid para que allí el compañero siga instruyendo esa causa. Bien, ¿cómo se introduce en un juzgado una noticia criminal o un episodio de violencia de género? Bueno, pues eso es lo habitual que sabemos, ¿no? Puede iniciarse por un atestado, en el 99% nos entran por atestado de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. También nos puede entrar por una denuncia de la víctima o también en forma de querella. Son las distintas vías que tenemos de poder nosotros tomar noticia de los delitos que se pueden estar cometiendo en nuestra sociedad para iniciar el correspondiente proceso penal. ¿Qué procesos penales existen en nuestro país? Procedimientos en nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal. Pues básicamente voy a hablar de los tres más importantes. El sumario, que es simplemente para instruir y enjuiciar los delitos que estén castigados con penas privativas de libertad superiores a 9 años. El procedimiento abreviado, que se llama, que es para instruir y enjuiciar los delitos hasta 9 años. El juicio rápido, que es hasta 5 años, las llamadas diligencias urgentes. En este sentido, y en materia de violencia de género, el Consejo General del Poder Judicial, a través de las instrucciones que nos va marcando a los jueces de violencia sobre la mujer, nos tienen encomendado que todo lo que se puede hacer por diligencia urgente y por juicio rápido es mejor hacerlo en violencia de género. Si en un mismo día podemos recibir declaración a la víctima, al agresor, practicar la prueba pericial, la prueba del médico forense o todas las pruebas y cerrarlo, lo podemos cerrar, por lo cual ya se habría hecho justicia rápidamente. Si no se puede conformar o no conformar, si se conforma, pone la sentencia al juez de instrucción, y si no se conforma, lo remitimos al juzgado de lo penal y a los 15 días siguientes se celebra el juicio, con lo cual imaginaos que el procedimiento penal es muy corto en el tiempo. Ahora bien, eso cuando podemos practicar todas las diligencias, todas las pruebas durante el servicio de guardia. ¿Qué sucede? Imaginaos, por ejemplo, el tema del stalking, el acoso. Pues en el acoso, si la señora me dice que desde que se casó, pues la agredió no sé cuántas veces, que la insultó, que la amenazó, que no la dejaba salir, pero no tiene denuncia de todos esos hechos ni tiene elementos probatorios como para que yo pueda acreditar esa habitualidad en la violencia de género, porque se castiga con mayor dureza. No es lo mismo un episodio concreto que una señora que viene soportando, sufriendo violencia de género durante toda su vida. En ese caso, como no tenemos suficientes elementos probatorios para poder desvirtuar la presunción de inocencia, pues no tenemos más remedio que remitir a esa señora, al agresor y a toda su familia a unas unidades específicas que existen también en la Administración de Justicia, que son las unidades de valoración integral de violencia de género, las UVI. Y la UVI nos emitirá un informe completo en el que concluirá si esa mujer tiene un perfil de mujer maltratada y se ha venido soportando esa situación a lo largo del tiempo. Lógicamente esos informes no nos lo pueden hacer de hoy a mañana, porque tienen que tener entrevistas con ella, con él, por separado, con los hijos, con la unidad familiar. Eso requiere tiempo. En ese caso no podemos hacer el juicio rápido, sino que no tenemos más remedio que llevarlo por diligencias previas, con lo cual sí que se ralentiza más el procedimiento. Todo ello sin perjuicio, como ahora veremos, de que nosotros podemos acordar medidas cautelares, medidas provisionales para proteger la integridad física de la víctima en todo momento durante la instrucción penal.
Después estaría, bueno, el jurado simplemente cuando imaginamos se produce un asesinato o un homicidio consumado de una víctima de violencia de género, pues en ese caso una institución específica que tenemos en nuestro país, un procedimiento concreto es el del jurado en el que son los ciudadanos los que van a participar, los que van a determinar la culpabilidad o la inocencia a través del veredicto, ¿vale? Es una forma de institución a través del cual se da participación a los ciudadanos en la administración de justicia en delitos que en definitiva generan mucha sensibilidad, mucha alarma social, y la Constitución quiso que el pueblo pudiera participar en el castigo, ¿no?, de esos delitos. Bien, pues esos serían los tipos de procedimientos. Un aspecto importante en la instrucción es el tema de las medidas cautelares. Es decir, las medidas cautelares en relación a la víctima sirve para protegerla, en el caso de violencia de género, siempre que se dé una situación objetiva de riesgo, que es lo que tenemos que acreditar en una fase inicial de instrucción, y respecto del agresor pues puede cumplir diversas finalidades, fundamentalmente asegurar la presencia física del mismo y que no se sustraiga a la acción de la justicia. Medidas cautelares en la ley de enjuiciamiento criminal hay diversas. A nosotros, bueno, simplemente voy a comentar la prisión provisional, que es la más grave, que se priva definitivamente, bueno, provisionalmente, hasta tanto durante la restricción de la causa a una persona de libertad, la mandamos al establecimiento penitenciario correspondiente, la detención, que es la que lleva a cabo la policía, la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado, y también la libertad provisional con la posibilidad de acordar las famosas órdenes de protección, que son muy importantes, un instrumento fundamental que tenemos en la lucha contra la violencia de género para salvaguardar la integridad de la víctima. Comenzando con la prisión provisional, en materia de violencia de género también tiene especialidades. Si nosotros vamos a la ley de enjuiciamiento criminal, en su artículo 503, pues establece los presupuestos para nosotros poder acordar una prisión provisional. Tened en cuenta que vamos a privar a una persona de libertad. La libertad es un derecho fundamental, que está en el artículo 17 de la Constitución, y ya les comentaba anteriormente que nuestra Constitución, si algo considera importante, son los derechos fundamentales. Para poder sacrificar un derecho fundamental, tiene que estar muy proporcionado, muy motivado y muy justificado, si no, prevalece el derecho fundamental sobre cualquier otro tipo de situación, para evitar desmanes, ¿no? Bueno, pues en este caso, en la prisión provisional, la ley de enjuiciamiento criminal en su artículo 503 nos marca qué presupuesto, qué pasos tenemos que tener nosotros en cuenta, qué elementos a la hora de decidir sobre la prisión provisional de una persona, sin mandar al agresor imaginado de violencia de género a prisión. El primero, que se trate de un delito que esté castigado con pena privativa de libertad superior a 2 años. Ahora comentaremos la especialidad que tiene violencia de género. En segundo lugar, que existan indicios racionales de criminalidad de la persona a la que se le impute el delito. Y el tercer elemento es que se cumplan algunas de las siguientes finalidades: evitar el riesgo de fuga, evitar la